Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Y podamos leer todos juntos la poderosa palabra del Señor y lo que Dios quiere decirnos en el día de hoy. ¿Lo tenemos? Dice su palabra: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, hablando de Jesús, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encarcelado y lo había metido en la cárcel, y por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le permitió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en el plato la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen, y ordenó a decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza en un plato, y dada a la muchacha, ella la presentó a su madre. Y entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oremos al Señor. Padre, una vez más estamos ante el poder de tu palabra inefable, de tu palabra poderosa, Señor, que ella cambia los corazones. No confío, Señor, en la forma de poder expresar estas verdades. No confío, Señor, en la elocuencia, ni en la capacidad, ni en la homilética para poder dar esta verdad. Confío, Señor, en el poder de tu Espíritu que cambia vidas, que transforma, que regenera por medio de tu palabra, que nos dice, Señor, que ella no torna atrás vacía, sino que ella, Señor, cumple el propósito y el cometido por el cual fue enviada, Señor. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, cambia corazones, transforma vidas en este día. Salva, Señor, aquellos que necesitan ser salvos. Señor, aquellos que necesitan ser formados a tu imagen, que lo somos todos. Cámbianos a la imagen de tu Hijo. Forma a Cristo más y más por medio de tu palabra. Oramos en tu Hijo. Amén y amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Bien oraba nuestro hermano Pepe, como de cariño le decíamos, hablando acerca de las persecuciones de la iglesia y cómo la iglesia se ha intensificado en los últimos años. Mayormente en los últimos 5 años nosotros no habíamos visto nunca la persecución de la iglesia como la estamos viendo en el día de hoy. Es una persecución mortal, criminal, abusadora. Vemos cómo el Estado Islámico, que bien hablaba nuestro hermano al orar, matan a nuestros hermanos por el simple hecho de ser cristiano. Por el simple hecho de decir: yo soy de Cristo, Cristo es mi Señor. Esa gente está muerta. Y cuando nosotros escuchamos ese tipo de noticias, y aun cuando nosotros oramos por ese tipo de acontecimiento que le está pasando a nuestros hermanos, esto nos pareciera lejanos a nosotros. Esto es algo lejano. ¿Por qué? Porque nosotros en Occidente no tenemos el problema que está teniendo esta gente. Nosotros que estamos muy cómodos viviendo un cristianismo superficial, sin sacrificio, sin dolor, sin entrega. ¿Tú sabes cuál es el dolor de muchos creyentes? Ir a la iglesia. Eso es lo interesante de esto. El cristianismo se queja por hacer lo que Dios le envió a hacer en Occidente. Por eso es que cuando nosotros hablamos de nuestros hermanos perseguidos, cuando nosotros hablamos de nuestros hermanos que están siendo muertos a filo de espadas, decapitados, para nosotros es algo que
casi no tuviese importancia. Porque nuestra vida, nuestro entorno y nuestro contexto es muy distinto al de ellos. Este cristianismo, como hemos dicho, a veces le llamo cristianismo de cartón. Cristianismo en el cual si llueve nosotros no vamos a la iglesia porque nos mojamos y nos despedazamos y nos vemos más feos, ¿no? Pues ese es el cristianismo que nosotros lamentablemente vivimos en Occidente. Cómodos, sin dolor, sin sufrir. Aunque yo quiero decirles algo como parte de esta introducción que quiero hacerle. Nosotros no estamos lejos de una masiva persecución en Estados Unidos de América. Nosotros estamos muy cerca de que los cristianos en Estados Unidos, por el hecho de decir y hablar de Cristo públicamente, ya tú eres censurado. Veía en estos días como un futbolista, creo que se llama Neymar, se puso aquí 100% de Jesús y las redes sociales quitaron lo que decía de Jesús y le dejaron la banda en blanco. Cuando baloncelista se pone todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo censuran. Ya el cristianismo en medio de la sociedad en la cual nosotros vivimos no es algo común y corriente, aunque se ha vuelto de moda. Se ha vuelto de moda por mucho y todos se llaman cristianos, pero a la hora en que tú haces los medios públicos y confiesas que Jesucristo es el único camino al cielo, tú tienes una multitud detrás persiguiéndote. Y eso lo estamos viendo, el cristianismo está comenzando poco a poco a ser perseguido en medio de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Por lo tanto, esta persecución que va a venir en los próximos años nos va a hacer, como dicen en la isla, nos va a hacer ver dónde el grillo tiene la manteca. Nos va a hacer ver quién realmente le pertenece al Señor y quiénes realmente no le pertenecen. Porque en medio de la persecución la iglesia se purifica. Los falsos se van. Los falsos comienzan a decir, no, yo iba a la iglesia por tradición. No me cojan muy en serio. Pero no debemos olvidar que aquello que marcó la persecución, el principio de persecución que marcó desde el tiempo de Cristo, que marcó desde el tiempo de Juan el Bautista, como nosotros acabamos de leer, es el mismo principio nuestro. Y es el principio que no ha cambiado ni va a cambiar. Jesús dijo, en el mundo os aborrecerán. Jesús dijo, en el mundo no le van a dar besos y aplausos. Jesús dijo, en el mundo le van a aborrecer. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Esas palabras fueron las que Jesucristo dijo. Un verdadero creyente va a tener persecución. Un verdadero creyente va a tener problema aún con los de su propia casa. Será tu madre, tu padre, tus hermanos por causa del reino de Dios y su justicia. ¿Por qué, pastor, tiene que ser así? ¿Por qué el cristianismo no puede llevarse bien con los demás ámbitos de la sociedad? Recuerde que Cristo nos recuerda lo que el mundo rechaza. Cristo nos recuerda lo que el mundo rechaza, lo que el mundo ve como común, lo que el mundo ve como normal, algo que puede vivir de manera simple, de manera tradicional. Cristo recuerda al hombre lo pecador que es. Cristo recuerda al hombre lo corrupto que es. Cristo recuerda al hombre la necesidad de salvación que tiene. Y hermanos, ese mensaje no le gusta escucharlo a nadie. ¿Quién quiere escuchar decir que está muerto espiritualmente? ¿Quién quiere escuchar de decirle que la ira de Dios está sobre la persona que no está en Cristo? ¿Quién quiere escuchar decirle como si fueran flores que Dios un día lo va a echar al infierno si no está en Cristo? Eso es un mensaje que no es popular. Eso es un mensaje que no atrae a la gente. Eso es un mensaje que sí atrae a la persecución. Bienvenido a la persecución por causa del evangelio cuando prediques lo que Dios te mandó a predicar. Pastor, ¿y por qué esta introducción? Mateo nos muestra la historia de un hombre que fue perseguido, que es lo que vamos a mirar en el día de hoy. La historia de la muerte de Juan el Bautista. Hombre que hemos escuchado, hombre que hemos predicado, pero yo quiero que nosotros entendamos quién fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llevado a prisión en el inicio de su ministerio. Comienza a predicar lo que Dios le mandó a predicar e inmediatamente viene Cristo, lo bautiza e inmediatamente lo meten en la cárcel. Imagínate qué ministerio de Juan. Juan
comenzó tu ministerio, ok, tremendo, voy a bautizar al Mesías, que yo no soy digno ni tan siquiera desatarle sus sandalias. Y de momento Juan lo mete en preso inmediatamente que Jesucristo sale en escena. Jesucristo sale en escena y a Juan lo mete en preso. Eso no es un ministerio muy popular. Imagínate Juan escuchando los mensajes del día de hoy. Juan, Dios te llamó a un ministerio próspero y exitoso. Y Juan está esperando unas grandes multitudes, un gran templazo, unas grandes escenas, unas grandes ofrendas. Y cuando Juan está comenzando a predicar, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado, a Juan lo meten preso. ¿Dónde está el ministerio exitoso? Eso es éxito a los ojos de Dios. El éxito a los ojos de Dios no es tener una multitud detrás, no es tener una iglesia llena. El éxito a los ojos de Dios es hacer lo que Dios te envió a hacer, iglesia. Amén. Eso es el éxito. Usted no puede estar esperando otro tipo de éxito. Éxito es hacer lo que Dios te mandó a hacer. Entonces imagina a Jeremías. Jeremías, tú vas a predicar y nadie te va a hacer caso. No va a haber ni un solo converso. Pero si haces lo que Dios te mandó a hacer, tienes el éxito, porque no hay nada más exitoso que yo hacer lo que Dios me envió a hacer. ¿Y qué Dios le mandó a hacer a Jeremías? Predicar el evangelio, predicarle a la gente y pregonar el arrepentimiento a la ciudad donde él estaba. De igual forma, que fue lo que le mandó a hacer Dios a Juan el Bautista, le mandó a pregonar el arrepentimiento y el volverse a nuestro Señor. Miremos entonces el contraste entre un hombre de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Si le pudiéramos poner un título a este sermón, podríamos decirle: un hombre de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Juan se mantuvo fiel. En medio de los ataques de la persecución, Juan se mantuvo fiel a lo que Dios le envió a hacer. Y vamos a estudiar 4 personajes de los que habla el versículo que acabamos de leer en el día de hoy. Vamos a considerar algunas anotaciones y algunas cosas que podemos recoger de esto que hemos leído en estos versículos. Punto número 1, miraremos la fidelidad de un hombre de Dios. La fidelidad de un hombre de Dios. Miremos un poquito acerca de Juan el Bautista. Su mensaje fue el arrepentimiento. Dios manda a predicar a Juan y en Mateo capítulo 3 versículo 1 a 2 aparece el primer mensaje de Juan. Dice: en aquellos días Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciéndole a la gente: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es lo que dice la Biblia. Diciéndole a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También llamó a los líderes religiosos al arrepentimiento. En Mateo capítulo 3 versículo 7 dice: al ver muchos de los fariseos y de los seduceos que venían a su bautismo, miremos esto, habían religiosos, seduceos y fariseos, iban a bautizarse con Juan el Bautista. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho: qué tremendo, se nos va a llenar la iglesia, está viniendo mucha gente religiosa. Y Juan le dice: generación de víboras. Este hombre era un hombre íntegro a lo que Dios le había enviado a predicar. Juan, están viniendo más gente a la iglesia, se nos está llenando la iglesia. Y Juan le está diciendo: aquellos que están allá atrás, tráiganmelo. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan se nos va a vaciar la iglesia. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Habían fariseos y seduceos que se querían bautizar, pero no querían entender lo que era el señorío de Cristo sobre ellos. Así muchos en el día de hoy quieren venir a la iglesia para ver lo que Dios le puede resolver, pero no han entendido el señorío de Cristo. Cuando Dios salva, Él no te salva para que tú sigas viviendo la vida que tú quieres, Él te salva para señorear sobre ti. Amén, iglesia. ¿Qué más nosotros podemos mirar que Juan nos está mostrando en su vida? Él no dio marcha atrás al señalar los pecados del rey. Aquí fue donde se metió en un gran lío Juan. Con los seduceos y fariseos la pasó todavía. Pero le tocó denunciar el pecado de la sociedad, de la alta jerarquía, y le tocó denunciar el pecado del rey Herodes. Mateo 14, versículos 3, en los que estamos estudiando, dice: porque Herodes, quien estaba reinando en ese tiempo, había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel
por causa de Herodías, y ya vamos a mirar quién era esta sinvergüenza, mujer de Felipe, su hermano. ¿Por qué metieron a Juan en la cárcel? ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan? Léalo conmigo en el versículo 4. Porque Juan les decía, no te es lícito tenerla. Ese tipo de hombre nosotros necesitamos en el día de hoy, en los púlpitos. Ese tipo de hombre que no le teme a los hombres, ese tipo de hombre que no está pensando en el sermón, en cómo la gente se va a deleitar en el sermón, está pensando en cómo Dios se va a deleitar en el Señor, trayendo gloria en arrepentimiento al Señor. No te es lícito tenerla. Hombre que señaló el pecado y que no le tembló la lengua y no le tembló sus manos al decirle, eso es pecado y punto. El día de hoy nadie quiere predicar así. El pecado no se enseña en el día de hoy en las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere escuchar que la gente le diga que eres pecador. Juan no jugaba ni diluía el mensaje. Él no diluía la píldora para que te supiera mejor, como nos pasa en el día de hoy. Como me pasó a mí cuando yo pequeño, le decía a mi mamá, por favor, échame más agua. Y mi mamá me echaba más agua a la medicina y me la tomaba y tomaba más agua que medicina y me la tomaba así. Pero eso no hacía efecto. Se engañaba mi mamá y yo. Porque eso no hacía ningún efecto. La medicina diluida no hace el efecto por el cual fue diseñada. Igualmente, el mensaje del evangelio diluido no hace ningún efecto en las almas que oyen. Pastor, ¿por qué hay tanta gente del mundo en medio de la iglesia donde se profesan ser cristianos? Porque hemos diluido el mensaje del evangelio de Jesucristo. Hoy le llamamos cristiano a todos aquellos que se paran y le hacen una oración. Hoy le llamamos cristiano a aquellos que bautizaron de niño. Hoy le llamamos cristiano a aquellos que sus padres son creyentes. Eso no es lo que te hace a ti creyente. Juan entendía muy bien. Dios no me llamó a ser diplomático. La diplomacia es lo más que abunda en los púlpitos de hoy. Gente muy diplomática que no le quieren a decir a la gente porque la gente se ofende. Tienes que serlo suave, Juan. Juan, tienes que cuando predique no use la palabra pecado porque eso suena feo. No use la palabra infierno porque eso suena horrible. Utiliza otro tipo de cosas. Utiliza en vez de pecado, dil falta. Y en vez de infierno, dil ¿qué? Cárcel. Dile algo que no suene tan fuerte, pero la palabra del Señor nos dice lo que dice y nosotros tenemos que decir lo que ella dice. Él vino a decirle a este rey lo que Dios le mandó a decirle al rey. Él no vino a decirle, tú sabes que todos somos pecadores, como a veces nosotros evangelizamos por ahí. Tú sabes, todos pecamos, todos somos pecadores, pero lo importante es que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Así fue Juan a Herodes. ¿Usted se imagina a Juan con esa niñería de predicación en el palacio del rey? Juan se paró en el palacio del rey y le dice, no te es lícito estar con esa mujer. Hay que tener los pantalones bien puestos en su sitio para decir lo que la palabra del Señor nos mandó a decir, porque nosotros no somos nuestros propios mensajeros, nosotros damos el mensaje que Dios nos mandó a decir. Juan no perdía el tiempo. Juan no jugaba a la predicación. Juan no jugaba a la iglesia. Juan tenía un mensaje que la gente necesitaba escuchar. Él le dijo, lo que haces es perverso y es contra Dios. Lo que estás haciendo es pecado. Juan no estaba con este jueguito moderno que nosotros vemos en el día de hoy. Yo escuchaba un predicador hace unas semanas atrás que le estaba diciendo, lo primero que la gente debe tener antes de venir a la religión se llama una buena autoestima. Lo primero que la gente tiene que tener es sentirse bien y tener una vida emocionalmente estable para luego entender lo espiritual. ¿Usted se imagina eso? Es decir, lo que necesita es una buena consejería psicológica y luego de la consejería psicológica puede ser que si se te van las locuras, entienda lo que Dios quiere decir. No, hermano, no es así.
El hombre no necesita un psicólogo, el hombre no necesita un médico, el hombre no necesita un abogado, el hombre necesita un salvador. La encomienda que Dios le mandó a decir es que Juan era el portavoz de Dios. Si le vamos a ser fiel, vamos a tener, iglesia, escuche bien, que pagar el precio de la persecución por decir la verdad. El precio de la persecución por decir la verdad. Y esto se va a llevar en contra, como dije, a familias. Esto te va a llevar en contra a los jefes de tu trabajo. Esto te va a llevar en contra a amigos de años. Por decirle, esto es pecado. Y claro está, Dios no nos mandó a ser la policía de nadie, de estar buscándole, a ver si este pecó para yo decirle de forma de chisme al otro, este pecó y este hizo lo otro. No es ser policía de los demás. Pero es que cuando Dios nos manda a ser íntegro y llevar una palabra, nosotros podamos ser fieles a lo que Dios nos mandó a decir. ¿Hasta qué punto, iglesia? Escúchame muy bien. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a serle fiel a Cristo? ¿Hasta qué punto? Hasta ver perder un amigo porque no encaja en tu círculo, porque lo denuncias cuando hace cosas que no tienes que hacer. O tú que estás aquí eres de los que le aplaude las sinvergüenzadas y los pecados a tus amigos cuando lo hacen y eres parte de su grupo porque tú eres igual que ellos. Porque si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, muchas veces vas a perder amigos porque tú no encajas en ese círculo. Tú no encajas en la forma de hablar como ellos hablan. Tú no encajas en las mentiras que ellos dicen. ¿Hasta qué punto, iglesia? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a entregarnos? ¿Hasta que te despidan del trabajo? Hasta ese punto nosotros vamos a entregarnos al Señor si es necesario. ¿Por qué? Porque no vas a hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios en el trabajo donde estás. ¿Hasta qué punto? El punto de Juan fue su cabeza. Que tu jefe te manda a decir, ponle unos numeritos más ahí. No, pero es que estos números no son los que van. Ponle los numeritos ahí. Que tu jefe te vaya a decir, dile que no estoy. Es que si le digo que no estoy, voy a perder mi trabajo. De eso yo vivo. Dile que no estoy. ¿Hasta qué punto le va a decir, no, dile tú que no estás? ¿Hasta qué punto le va a decir, yo voy a ser íntegro a mi Señor a pesar de que pierda lo que tenga que perder? Todavía no ha llegado el punto de Juan que Juan llegó. ¿Qué es lo más que puedes perder en el occidente donde nosotros vivimos? Puedo, pastor, he perdido amigos, he perdido amistades, he perdido trabajo. Tranquilo, todavía no has perdido tu cabeza. Amén. Todavía no has perdido tu cabeza como la perdió Juan por decir lo que Juan le tocó decir. ¿Y cuál fue el problema de Juan? Herodes estaba casado con la esposa de su hermano Felipe. Herodes el rey, para entender un poquito el contexto, estaba casado con la esposa de su hermano Felipe, Herodías. Por lo tanto, era un matrimonio ilegal por varias razones. Número uno, tú no puedes estar casado. Si tú estás casado, tú no puedes tener una relación con otra persona. Y eso es lo que estaba haciendo esto es lo que estaba haciendo Herodes. Estaba teniendo una relación con otra persona mientras todavía estaba casado. La palabra del Señor nos habla muy claramente acerca de esto en Romanos 7, versículo 1 al 3. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Romanos 7, del 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras vive. Así que esta mujer estaba casada y este hombre estaba casado y delante de Dios eso se llama adulterio. Pero el marido, si se muere, entonces queda libre el marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, entonces libre de la ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si hay una persona aquí que está viviendo con otra persona mientras todavía está casada, la palabra del Señor te dice, adúltero, necesitas arrepentirte y volverte a Él. Dios murió por los adúlteros en la cruz del Calvario. Buenas noticias para ti.
Pero mientras practicas lo que practicas, la palabra del Señor le llama, como lo llama, estás en adulterio. Y el problema de este hombre, ese fue el problema de Juan. Por eso le cortaron la cabeza a Juan. Porque Juan le está diciendo, tú estás en adulterio, esa relación no es lícita. La ley le prohibía, él estaba teniendo relación con la esposa del hermano de él, con la sobrina del hermano de él. Y la palabra del Señor prohíbe eso. Dice, el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. Levítico capítulo 20, versículo 21. En lugar de Juan cambiar el mensaje y acomodarlo al rey, decirle, oye rey, mira, ¿qué tal si vienes con nosotros y perteneces a la iglesia y te escucha este mensaje? Juan estuvo dispuesto a ir a prisión, finalmente a morir por la palabra de Dios. ¿Lo estás dispuesto tú? ¿Lo estoy dispuesto yo a morir si es necesariamente por la palabra del Señor? Que provoques a ira a aquellos que te escuchan por decirle la verdad, no por tu imprudencia. Claro, no porque seas imprudente y estés señalando a lo loco, sino por causa de decir la verdad. Estás en adulterio, estás en fornicación, la gente se va a enojar contigo. La fidelidad de Juan me inspira. Al yo ver lo fiel que fue Juan al mensaje, nos da el valor de decir, él fue fiel, aún en su misma muerte, pero él fue fiel por decir lo que Dios le mandó a decir. A estar en la verdad de la palabra de Dios, aún cuando no sea políticamente correcto. Cuando nos digan, decir que la homosexualidad es pecado, te va a llevar a la cárcel. Cuando te diga decir que la homosexualidad es pecado a los niños en las escuelas, escúchame muy bien, niñito que estás aquí, donde pueden llevar tal vez a una niña vestido de niño y a un niño vestido de niña. Eso es pecado. La palabra del Señor prohíbe eso. Pero por tú decir, eso está mal, mi teología y mi Dios no me permite aceptar eso, tú vas a ser rechazado aún desde tu niñez. Tú vas a ser visto como un tonto, como un necio, como un ridículo para la gente, pero para los ojos de Dios eres de alta estima. Por permanecer fiel a proclamar la verdad. Hombres como Sadrach, Mesach y Abednego, al proclamar la ley de Dios, cuando se levantaron en contra diciéndole, tú vas a tener que adorar a nuestro rey. Mire lo que dice en Daniel capítulo 3 versículo 16. Estos son los jóvenes que Dios necesita. Estos son los jóvenes que verdaderamente se paran en la brecha por encima de una generación corrupta y perversa. Daniel capítulo 3 versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero por si acaso, dice en el versículo 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Si Dios me salva y me libra la vida, gloria sea al Señor. Pero si Dios no me salva y yo tengo que postrarme, y la razón es postrarme ante un falso Dios, es decir, no serviremos a tus dioses, ni tampoco te vamos a adorar la estatuita. Permaneceremos fiel a aquel que nos ha llamado. Cuando nos den un ultimátum diciendo, cuando prediques en contra de la homosexualidad, de que el matrimonio es entre mujer y mujer y entre hombre y hombre, si no predicas eso y si no enseñas eso o enseñas lo contrario, te irás a la cárcel. ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Qué van a hacer, amados discípulos de Jesucristo? Van a comerse el cuento de la sociedad y van a decir, es cierto, eso no es tanto pecado. El hombre es libre de hacer lo que le dé la gana. El hombre puede ser como a él le guste. Si le gustan los hombres, pues que le gusten los hombres. Pero Jesucristo nos dijo, y la palabra nos ha dicho,
¿Cómo fue el diseño de Dios desde el principio? Mateo 19, versículo 4, Él respondió y dijo: ¿no habéis leído, hablando Cristo, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Yo he tenido gente que ha venido a decirme a mí que practica este tipo de pecado, que Jesucristo nunca habló en contra de la homosexualidad. Que Jesucristo nunca se les opuso a los homosexuales, sino que los amó. Por supuesto que los amó en Cristo. Los amó en la cruz del Calvario con aquellos que van a creer en su nombre y salir de la homosexualidad, pero no los amó viendo la práctica de pecado, viviendo lo que viven y Dios aprobando eso. Dios no aprueba eso. Jesucristo sí habló de cuál es el diseño y el orden del matrimonio, y Él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su hombre. Hombre con hombre, mujer con mujer. Dice: el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer. El hombre se une con mujer y la mujer se une con hombre. Punto sencillo, lo que nosotros vemos en la palabra del Señor. Y dijo: por esto el hombre dejará a su madre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos van a ser una sola carne. Otro contexto, otro versículo. Entonces, pastor, ¿no todos los matrimonios son legales? Claro que no. Hay gente que está viviendo y delante de los ojos de Dios, como estás viviendo, no es legal. Sea que estés viviendo en adulterio, sea que estés viviendo en homosexualidad, sea que estás viviendo en fornicación, delante de los ojos de Dios, el Señor te dice, como le dijo Juan el Bautista a aquel hombre Herodes: no te es lícito tenerla. Así de sencillo. Porque lo dice el pastor, no. Porque lo dice la religión, no. Porque lo dice Cristo. No te es lícito tenerla. Y pastor, ¿qué tengo que hacer? Arreglar los asuntos. ¿Qué tienes que hacer? Si no estás casado, casarte. ¿Qué tienes que hacer? Si estás en adulterio, correr a pedir perdón y dejar la mujer que tiene. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirte a los ojos de Dios. Dios no permite este tipo de matrimonio. Ay, pastor, desde que estoy con este hombre me ha ido mal. ¿Qué tú esperas que te... Es los matrimonios que están casados en la bendición del Señor y tienen problemas? Tú piensas que un matrimonio no aprobado por Dios, los problemas se te van a ir. Estando en contra de Dios, estando en pecado contra Dios. No. Necesitamos levantar el estandarte del verdadero evangelio en medio de la sociedad que vivimos y llamar el pecado por su nombre. No hay amenes hoy. Es lo que la palabra del Señor nos dice. La fidelidad de hombres piadosos, sostenidos especialmente en contra de miembros de la familia, en medio de una familia impía. Este hombre levantó su voz. Punto número 2, vamos a ver el descaro de Salomé. Y hemos visto la fidelidad de un hombre de Dios, la fidelidad de Juan el Bautista. Ahora vamos a ver el descaro de esta mujer llamada Salomé. Salomé era una muchacha desvergonzada. Una muchacha que a los ojos de la sociedad puede ser como se conoce como una mujer fácil. Era una hija de una desvergonzada también, su madre Herodiana, y ella le invitó a una fiesta, y en esta fiesta esta mujer invitó a los de la alta jerarquía. Herodiana hizo una fiesta, la mamá de esta mujer Salomé invitó a los de la alta jerarquía y de poder y todos que estaban allí. Imagínense esa escena, una escena grotesca, que uno no quisiera predicar de ella, pero es una realidad que está aquí en la palabra del Señor. Había gente borracha, gente en lujurias, gente en orgías, y llegó allí Salomé, hija de Herodiana, enviada tal vez por la influencia de su mamita, diciéndole: ve y báilale a este perverso y pídele la cabeza de Juan. Se dice que Salomé tenía entre 16 a 17 años aproximadamente. Y esta mujer
después de haber terminado de bailar, tal vez le dijo a su mamá, mamá, porque lo hacían las mujeres que bailaban este tipo de bailes sensuales y provocativos en medio de la audiencia en la cual ellos estaban, lo hacían para que al final del baile ellas pidieran algo y se lo dieran. Dinero, posiciones, después de haber hecho lo que hizo, se lo tenían que dar. De manera que cuando termina Salomé lo que estaba haciendo, Salomé tal vez le dijo, ¿qué me van a dar, mamá? Y la mamá le dijo, no, a ti no te van a dar nada. Pídele la cabeza de Juan. Esa va a ser la recompensa de tu baile. Pídele la cabeza de Juan. Salomé hizo su baile sensual y se dice que es algún tipo de movimiento descarado, de danza indecente. Y ella danzó de forma que no solamente danzó delante de Herodes, sino que danzó delante de todos los invitados. Y ella recorría aquellas salas diciéndole, mamá, mi recompensa viene de camino. Y la mamá diciendo, no te olvides, no pidas nada para ti. Yo quiero la cabeza de Juan en una bandeja. Ni lento ni perezoso, Herodes le dio lo que esta mujer pedía. Enseguida le dan la cabeza de Juan en una bandeja. Esta mujer estaba cargada de maldad, no por ella misma. Estaba cargada de la maldad de su mamá, porque la mamá fue la influencia de ella. Lo influyente que es el testimonio de una madre para su hija, nosotros lo podemos ver en esta escena de Salomé con Herodiana. Ella era una copia de la perversidad de su madre. Escúchenme bien, padres y madres que están aquí, sus hijos serán una copia de lo que tú eres. Sus hijos serán una copia de lo que tú eres. Esta gente que está aquí, Herodiana, su mamá era igualita. Su hija era igualita a su mamá. El ejemplo que le estaba dando su mamá era lo que ella estaba viendo y es lo que ella estaba repitiendo. No nos extrañemos de la conducta de nuestros hijos. Pensemos cómo estamos viviendo nosotros. Mis hijos no quieren saber nada de la iglesia, pastor. No quieren saber nada de venir a la iglesia. Pero es que yo tampoco te veo a ti en la iglesia. Y si te veo en la iglesia, te veo una vez por semana. No extrañe que tu hijo tampoco quiera venir. Si ni tan siquiera tú vienes. Hay pastores que mi hijo no quiere saber nada de la Biblia. Él la Biblia le da sueño. Y cuando te ve a ti leer la Biblia, ¿cómo te ve? ¿Te ve apasionado por leer la Biblia? No te extrañe de la conducta de manera negligente de tus hijos si tú estás teniendo una vida negligente en el Señor. No quieren venir a la iglesia. ¿Por qué será? Pastor, mi hijo se pasa hablando mal de los pastores y de todos los líderes. No quiere saber nada de la religión. ¿No será que te habrá escuchado a ti? ¿No sabrá que te habrá escuchado a ti en el carro? ¿Ya viste el pastorcito? Y dijo eso el pastor por mí, porque alguien se lo dijo, ¿sabes? Eso fue que alguien se lo dijo. Y comienzas a hablar más de los líderes. ¿Ya viste el líder fulano? Entra a la iglesia ni me habla y después lo saluda como si nada. Y tus hijos están viendo todas esas cosas. Los hijos son un reflejo de nuestras conductas. Los hijos nos modelan, los hijos ven cómo lo hacemos, los hijos ven lo que nosotros anhelamos, los hijos ven cuáles son nuestros mayores deseos y nuestros hijos lo quieren hacer. No te extrañes. Pero lo bueno es que el evangelio nos libra de las cosas que nosotros hemos practicado para poder volver a darle a nuestros hijos una verdadera conducta de un verdadero hijo de Dios. Cristo en la cruz también murió por los hipócritas. ¿Cuántos dicen amén? Para no seguir viviendo como nosotros estamos viviendo. En comparación a lo que esta mujer hacía, nosotros vemos en la palabra del Señor cómo la mujer debe ser. En comparación a esta mujer que le estaba dando un mal ejemplo a su hija, la Biblia nos dice el ejemplo que nosotros como mujeres, ustedes como mujeres y nosotros como padres debemos darle a nuestras hijas. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9. Asimismo las mujeres que se atavien con ropa decorosa,
las mujeres que se atavíen con ropa decorosa. Eso no quiere decir que todas las mujeres aquí tienen que vestirse como monjas. Eso no quiere decir que todas las mujeres aquí tienen que tener un velo en la cabeza. Eso no quiere decir que todas las mujeres aquí no se deben pintar. Esto quiere decir que tengamos pudor y modestia. Porque ropa decorosa, pudor y modestia, muchos le llaman una falda larga. Hay gente que puede tener la falda que le arrastra los pies y tiene la lengua que le llega igual. Igualito. Ay, mira, esa mujer se puso pantalones. El problema del pantalón yo creo que es más problema con tu lengua. Y claro está, no es que usted se ponga unos pantalones, hermano, que usted tenga que echarse mantequilla para metérselo. O aceite baby oil. Viejo, jálame acá. Eso es sensualismo. Y llegas a la iglesia no para que tú modeles el rostro de la santidad del Señor, sino que llega a la iglesia y hay gente en la iglesia que está esperando ver ese tipo de cosas para que sus ojos se le vayan ahí. No es irnos a un extremo o al otro, pero es sí entender lo que es una mujer decorosa. Madre, tú le debes enseñar a tu hija cómo vestirse. Padre, tú debes enseñarle a tus hijos cómo deben vestirse de manera decorosa, con pudor, con modestia. Si te pones un pantalón, tú te puedes poner, si dije maones, perdónenme, maones quiere decir pantalones. ¿Está bien? Así decimos en Puerto Rico, se me zapa en la emoción. Tú le puedes decir a tu mujer, tú le puedes decir a tu hija cómo vestirse. Tú puedes ir a pararte delante del espejo y decir, Señor, esta ropa te honra, me veo provocativa. Que tu hija pueda ver en ti ese modelo. Que tu hijo pueda mirar en ti. Mi mamá es una mujer de Dios. No es que se viste como momia ni como ay, que tenemos que vestirnos que no se nos pueda ver más que los ojos, así como los musulmanes. Amén. Pero nosotros debemos entender, iglesia, lo que es decoro, lo que es no venir a lucir peinados ostentosos, ni perlas, ni vestidos costosos, sino de buenas obras, como corresponde a mujer que profesan piedad. Mujer que profesan piedad. Eso debe ser un letrero que diga ahí al frente de la iglesia: se buscan hombres y mujeres que profesen piedad. Que yo pueda ver a mi padre y decir, mi padre es un hombre de Dios, mi madre es una mujer de Dios. Y claro está, Quiero que no nos vayamos a los extremos. No es que tú vistas a tu hijo, ni a tu hija, que todo lo que se pone es pecado. Porque nos vamos al otro extremo. Si se pone una gorra de los Bravos de Atlanta, eso es malo, porque los Bravos de Atlanta son del diablo. Y todo es del diablo. Pero también es que nosotros tengamos pureza, decoro, a la hora de nosotros enseñarle a nuestros hijos. Número 3, vamos a mirar la venganza de Herodías. Ya hemos visto a Juan, ya hemos visto a Salomé, y ahora vamos a ver la venganza de Herodías. Herodías era una mujer vengativa. Esa es la mamá de Salomé. Y ella era el objeto de la reprimenda de Juan a Herodes. Por causa de esta mujer, ella fue la que le dijo, no te es lícito estar en esta relación. ¿Por qué? Porque estaba adulterando con ella. Ella había estado casado con Felipe, su medio hermano de Herodes Antipas. Y Herodes había estado casado con la hermana de Aretas, el rey árabe de Petrea. Después de que Herodes había estado en una fiesta en la casa de Felipe, y Herodías se fugaron para contraer matrimonio cuando aún estaba casado con sus cónyuges. Ese era el problema de este hombre. En ese momento ellos estaban casados, por el cual Juan le responde, estás en pecado. No te es lícito estar en esa relación. Y comienza la venganza. Esta mujer se enojó con Juan porque Juan le dijo la verdad y comenzó la venganza. Hermanos, la venganza nunca es buena. Dice un refrán, mata el alma y la envenena. Esta mujer tenía el alma envenenada. ¿Por qué? Porque Juan le dijo lo que ella no quería escuchar. Juan le dijo, estás mal. Delante de Dios estás mal. Y ella entonces impulsó a Herodes para que aprisionara a Juan el Bautista
y al final lo llevara hasta la muerte. Ella impulsó a la hija, imagínate la influencia de esta mujer perversa, impulsó a la hija a pedirle la cabeza de Juan. Tal deseo intenso de venganza con frecuencia nos destruye. La venganza es del Señor, iglesia, no es nuestra. No la tome en tus manos. No te toca a ti defenderte. No envenenes tu alma con la venganza. La gente con frecuencia quiere tomar la venganza en sus manos. Eso es una actitud impía como la de esta mujer. Querer hacer las cosas en sus manos. Vemos el ejemplo de Simón y Leví cuando se vengaron y mataron a Siquén. Dios le reprochó por eso. Vemos el ejemplo de Joab al matar a Abner en 2 de Samuel 3:27. La venganza los condujo a una caída como nunca. La venganza no es de Dios. Deja a Dios hacer lo que Él tiene que hacer y tú haz lo que tienes que hacer. Amar, perdonar, sujetarte, dejarle las cosas en las manos del Señor. No busques vengarte. Deja a Dios hacer lo que Él va a hacer. Dios está haciendo y formando en ti un propósito que Él ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. No te preocupes por tomar venganza. No fue Dios, no fue Él que lo hizo, aunque fue la persona que lo hizo, pero fue Dios que lo ha permitido para hacer en ti lo que Él ha dispuesto a hacer en ti. Déjale la venganza al Señor. La venganza destruye familia, la venganza destruye amigos, la venganza destruye socios, la venganza lastima hermanos en la iglesia. Eso no es del Señor. Y por último, miremos la debilidad de Herodes. La debilidad de Herodes. Herodes Antipas era un hombre débil, hijo de Herodes el Grande. Y vemos su debilidad manifestada desde el principio. Era un hombre supersticioso. ¿Por qué? Porque la gente decía, este es Juan el Bautista, o yo creo que este fue Elías. Como Elías no murió, pues este se quedó vivo en los poderes de Juan el Bautista. Jesús es entonces Juan el Bautista resucitado. Él se creyó esta mentira, la superstición de Juan. La superstición de que Jesucristo era Juan. Su infidelidad al abandonar a su primera esposa y casarse con Herodiana. Esto es la característica de un hombre de este siglo. Así son los hombres del día de los últimos días. Su miedo de multitud y del mismo Juan. Le tenía miedo a lo que la gente decía. También le tenía miedo a Juan, pero más pudo el miedo por la multitud que el miedo a Dios. Más pudo el amor por la gente que el amor por Dios. Fue manipulado por Salomé y Herodías. Su temor a sus invitados de la alta jerarquía que estaba en el banquete, su debilidad eventualmente lo llevó a la muerte, porque Herodías más tarde lo impuso a unirse para apelar favores del César. Este hombre, la mujer lo siguió influenciando y estaba dirigida por la mujer. Y eso pasa en el día de hoy, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que la mujer dice, él es la cabeza de la casa, él es el que manda en la casa, y después atrás dice, sí, ajá? Y hay muchas mujeres así. No, el que manda en casa es él, pero tú sabes que no es así. El que manda en la casa eres tú, y el diseño de Dios no es así. Diga coquí, aunque sea. Coquí es un insecto en Puerto Rico que ya lo he dicho varias veces. Se escucha cuando todo está bien en silencio. Y se oye el coquí. En la casa, Él es el que manda, Él es la cabeza, Él es el que dirige, cuando tú sabes que no es así. No seamos mentirosos, sabemos que no es así. Lamentablemente, quien toma el rol en las decisiones en la casa, quien toma el rol del hombre en la casa, lamentablemente en la sociedad que vivimos, es la mujer. No es el diseño de Dios. Mujeres, digan amén, por favor. Una dijo amén. Y las otras se están sobando todavía. El diseño de Dios es el hombre en la casa dirigiendo los asuntos. Pastores que no saben ni hacer un pago por internet. Enséñale. Enséñale. Pastores que no es apto para hacer las cosas. Ayúdale a ser apto para hacer las cosas.
Esta mujer Herodías tenía a este hombre tan influenciado por las cosas que ella hacía, que cuando él, al final de sus días, lo llevaron y lo desterraron y los leones se lo comieron. Habla Josefos, un historiador, acerca de la muerte de él. Murió en gran miseria porque esta mujer lo impulsó a apelar favores al César y engañar el gobierno del César. Escuche bien, hombres, eso no quiere decir que usted no escuche a su mujer cuando tiene que escucharla. Dios le ha dado un séptimo sentido a la mujer. Sexto. Bueno, a veces le ha dado séptimo porque le ha dado como dos más. De que nos dicen cosas y nosotros debemos escuchar a nuestras esposas. Es verdad vieja. Pero hermanos, hermanas, de hermanos a hermanas, si no le hace caso y sufre las consecuencias, por favor, no sea usted el primero en que lo diga. Te lo dije, papá. Te lo dije, si me hubieses hecho caso y no fueras tan cabezón. Dios no te mandó a ser el Espíritu Santo de tu esposa, de tu esposo. Dios te mandó a dar un consejo y hombre, ojalá nosotros los escuchemos. Ay, pastor, es que no estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que mi esposo está de acuerdo. Métete en la oración, vete de rodillas y clama sabiduría al Señor. Hasta que venga sabiduría de lo alto y espera en el Señor en silencio. No te vayas a hacer las cosas a lo loco también. Tal debilidad moral en el día de hoy, podemos ser destruidos por ella. Si sucumbimos a la tentación de esta generación y permitimos que esta generación nos posea como lo está haciendo, es que es un poquito nada más de pornografía, es un poquito nada más. Mira, un poquito nada más. Es un poquito de mentira, es un poquito de chisme. No caigas en la presión de esta generación. Dios te ha dado espíritu de poder, no espíritu de cobardía. Dios te ha dado espíritu de dominio propio, no espíritu de debilidad. Los cristianos necesitamos permanecer fuertes. Vemos el ejemplo de José cuando fue tentado por esa mujer. Dice que José salió corriendo, le dejó las ropas en sus manos. Es mejor que salgas corriendo y te veas como un ignorante a los ojos de la sociedad, pero te veas como íntegro a los ojos de Dios. Si tienes que correr, corre. Mira a José, mira a Daniel en el pozo de los leones, fiel a su Señor, y el Señor le tapó la boca a los leones. Concluyo. Podemos aprender de todo esto. Vemos el principio de que aunque al principio Juan parecía un hombre loser, como dicen los jóvenes del día de hoy, Juan terminó siendo un hombre que ante los ojos de Dios era de alta estima. Aunque parecía un perdedor para la generación, le cortaron la cabeza al profeta, fue ganador ante los ojos de Dios, porque fue fiel a lo que Dios le envió a hacer. Herodes tuvo éxito aparente a la sociedad porque mató a Juan. Herodías y Salomé tuvieron éxito en manipular a Herodes y deshacerse de Juan. Hay ocasiones que parece que la gente impía es la única que gana en esta vida. A este le sale todo bien. Yo que amo a mi Señor, no me sale nada bien. Dios no te prometió bienestar en esta vida, Dios te prometió bienestar en la venidera. Dios no te prometió perfección en esta vida, Él te prometió perfección en la venidera. Dios no te permitió falta de sufrimientos en esta vida, Él te prometió sin sufrimiento en la vida eterna. Mientras que estamos aquí, la gente impía va a parecer que triunfa, van a parecer que... Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah.